La segunda mitad del siglo XX significó para Latinoamérica un pequeño pero importante apartado en su complejo y largo historial violento. Un apartado que lograría inmortalizarse en la memoria histórica de todo el continente. En el contexto de la Guerra Fría, una de las herramientas de Estados Unidos para neutralizar la creciente amenaza del comunismo y el socialismo fue establecer gobiernos aliados en distintos países, realmente sin tener en cuenta la legitimidad de estos regímenes. Esto dio lugar a diversas dictaduras en el Cono Sur, que luego desataron una era permeada por terrorismo de Estado, la represión, la violencia, los conflictos internos, la desigualdad, la concentración de poder por algunos, por unos pocos, el miedo de la gente y demás pesares a los que lastimosamente la comunidad latinoamericana se ha sabido acostumbrar. Como siempre, el gran país de las oportunidades hizo y deshizo su dicha, sin sufrir las verdaderas consecuencias. Pero bueno, sería lo más fácil culpar al de al lado, como lo solemos hacer, y que todos decidiéramos señalar al entonces gobierno de los Estados Unidos como el único culpable. Sin embargo, y para el pesar de muchos, esto no sería nada justo. Si bien tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las dictaduras, en ningún momento fue y estuvo muy lejos de ser el único implicado. Es que no se puede pretender controlar el mundo solo. Es de esta forma que hubo distintos aspectos y características que le dieron lugar a esta nueva ola dictatorial en el Cono Sur. El Operativo Cóndor fue establecido de forma oficial en noviembre de 1935, en la primera reunión de trabajo de inteligencia nacional que fue realizada en Santiago de Chile. Fue una operación de carácter multinacional, coordinada por Estados Unidos, que tenía como principal fin suprimir sectores políticos de izquierda ante la amenaza de la Guerra Fría. Esto a través de múltiples dictaduras en los países participantes: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y posteriormente Perú y Ecuador. La Operación Cóndor no reconocía ningún tipo de limitaciones, no estaba sujeta a los controles de un gobierno, no tenía capacidad para involucrar a toda la superestructura, ni siquiera tenía que justificar que el terrorismo de Estado se convirtiera en un fin. Así lo explica José Luis Méndez Méndez, escritor y profesor universitario. Un ejemplo del actuar de Estados Unidos en contra de los gobiernos socialistas es el golpe militar en Chile, liderado por Augusto Pinochet e impulsado por la CIA, con el que Salvador Allende es derrocado. El triunfo y gobierno de Allende, a pesar de haber sido a través de unas elecciones pluripartidistas y democráticas, era algo que Estados Unidos y la burguesía latinoamericana no se podían permitir. Revolución cubana y la economía extractiva de Estados Unidos. Siguiendo con el papel de Estados Unidos en la gesta de las dictaduras latinoamericanas, es importante conocer también el papel de la Revolución cubana y cómo su triunfo significaba una amenaza directa. Suponía un régimen de izquierda muy cerca al territorio norteamericano y en los partidos políticos de izquierda potenciaban las convicciones de tomar el poder con las armas y la creación de guerrilla. Es aquí donde nace la motivación para algunos grupos guerrilleros, como lo son los Montoneros en Argentina, el Sendero Luminoso en Perú y la guerrilla del Che en Bolivia. Adicionalmente, la hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica no estaba en su mejor momento para entonces. Más adelante, la economía de Chile, marcada por una tendencia comunista favorable, fue puesta bajo la mira de Estados Unidos para reemplazar cualquier corriente socialista o comunista en América Latina. Es por esto que se creó un programa educativo para diseminar las ideas capitalistas en la región. Consistió en que profesores de la Universidad de Chicago viajaron a Chile con el fin de reclutar estudiantes para que se formaran con directrices de Milton Friedman, reconocido economista estadounidense. Bueno. Igual yo al inicio dije que no todo era culpa de la gran nación norteamericana. Pero entonces, ¿qué estaba pasando a este lado del continente? Bueno, con gafas porque ahora sí nos pusimos serios.
Para hablar de las características que dieron lugar a esta ola dictatorial, pero de manera interna y como tal en los países del Cono Sur, podemos empezar hablando de la inestabilidad y las crisis políticas y económicas que se vivían previos a esta época de dictaduras y previos al Plan Cóndor. Pues como ya habíamos tratado, los siglos XIX y XX se caracterizaron por constituciones de corta duración, caudillismo, golpes de Estado, dictaduras y en general gobiernos autoritarios. Debido a la inestabilidad en los periodos presidenciales, como lo fue el de Paraguay entre 1870 y 1954, que vio pasar a 44 presidentes y sufrió la destitución violenta para 24 de estos, muchos sectores de la población apoyaban al dictador en el momento en que éste subía al poder y en todo su proceso de llegada al poder. En el caso de Paraguay, a Stroessner, quien tuvo la aceptación de los sectores altos de la sociedad con solo imponer su mandato, pues le daba una sensación de firmeza y de orden. La llegada al poder de estos dictadores, como cualquier otro proceso político, estaba caracterizada por falsas promesas, propuestas que nunca se llegaron a cumplir y sobre todo el insatisfecho anhelo de participación política de toda la nación. Sin embargo, cuando el dictador se había posicionado como máximo dirigente hacía lo que quería. Quien lo hubiera visto venir, ¿no? No es como que tuviera todo poder y controlara toda institución, ¿cierto? Por otro lado, la crisis y la pésima situación económica de los años predictaduras conllevaron a que la gente estuviese en oposición a los vigentes gobiernos de los países en los momentos actuales, llevando a que personas con poder gubernamental o estatal se presentaran como salvadores, como la solución, como los mesías, teniendo la certeza de que podían cambiar o arreglar la crisis. Por mencionar un ejemplo de esto, la Gran Depresión y la intervención activa del Estado es el momento en el que Chile pasa su peor época de manera económica, aproximadamente en los años 50, 60 y 70, en donde el país sintió el impacto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando a bajar su Producto Interno Bruto hasta un 14%, los ingresos totales un 27% y las exportaciones de recursos un 28%. Otra de estas características, pero de carácter más económico y tal vez social, puede ser la oposición de los grandes inversionistas a los gobiernos socialistas que venían emergiendo. Pues como es bien sabido, los inversionistas y grandes empresarios o corporativos son la más grande fuente de ingresos y quienes se encargan de mover el capital, por lo que el verse afectados de manera directa puede llevar a grandes cambios en la economía de cada país, como sucedió en Argentina años antes de que se crearan las dictaduras. Los grandes inversionistas argentinos empezaron a dar cuenta de los posibles cambios que se encontraban en el gobierno, pues cada día se acercaban más hacia un carácter sovietista y principalmente gracias a la influencia capitalista de Estados Unidos, el gobierno empezó a perder a sus mayores inversionistas, creando así una gran brecha económica para la cual no se hallaba solución. Solo un préstamo externo que por lo general se iba acumulando con las demás deudas preexistentes, aumentando así, consecuentemente, la deuda externa. La incapacidad de gobernar de los previos líderes gubernamentales, como es en el caso de Argentina, en donde la muerte de Juan Domingo Perón en el 74 impulsa al pueblo a la rebelión en contra del partido que se estaba haciendo presencia en ese momento. La muerte de cada uno de los gobernadores de cada país creaba un espacio para poder planear golpes de Estado o destrucción de los sucesores para poder eliminar el régimen. Desacuerdo social. Los desacuerdos que sucedían en los gobiernos de diferentes países eran inevitables. Todas las personas estaban en crisis de cómo es que el gobierno iba a llevar al pueblo a un mejor futuro si no había dinero, no había buena organización y además que los antecedentes de los países eran nefastos. Llenos de corrupción, pobreza y hambre, se decía que la gente creaba una guerra entre ellos mismos y contra el pueblo para poder persistir. Esto se hizo evidente en Uruguay, donde las calles se volvieron batallas campales, por lo mismo, la falta de recursos y un buen régimen.
Tuvo que haber una intervención de las Fuerzas Armadas de los países para evitar masacres entre el pueblo. Lo que nos lleva al siguiente punto: el marcado poderío y participación de las Fuerzas Armadas en la política latinoamericana. Es de carácter histórico el importante papel que desarrollan instituciones como el ejército, que siempre va de la mano con la política, lo que permitió los numerosos golpes de Estado en los que se aprovechaban de sus posiciones de poder e influencias. De carácter cultural, uno de los aspectos que dio paso a esta serie de dictaduras fue el deseo por mantener vigente la religión católica en el continente latinoamericano. Los ideales socialistas promovieron la eliminación de la religión, ya que su doctrina se basaba en la idea en que la religión es el opio del pueblo. Estados Unidos tenía en cuenta que la iglesia era un organismo de gran poder y que podían, por medio de propaganda, incitar al no reconocimiento de actores de izquierda. También, la iglesia tuvo un valor importante en el pueblo. En la mayoría de los casos, la iglesia estaba en contra de los regímenes. Por ejemplo, como ocurrió en la dictadura de Alfredo Stroessner, en Paraguay, donde el clero era un factor importante en las protestas del movimiento obrero. Sin embargo, teníamos el ejemplo de Argentina, donde los sacerdotes estaban a favor de la protesta de Videla, y en algunos casos, algunos sacerdotes participaban activamente en ejecuciones, torturas y detenciones de presos políticos. Ok, ya para irnos acercando como a la conclusión y a las consideraciones finales del video y este muy breve análisis de lo que fue esta época dictatorial en el Cono Sur, es válido mencionar la magnitud de la Operación Cóndor, y es que basta decir que 4 millones de personas fueron forzadas a escapar de sus países y buscar refugio en otros. Asimismo, la Operación Cóndor es responsable de al menos 50.000 asesinatos, 35.000 desaparecidos y 400.000 detenciones a lo largo de toda Latinoamérica. De esta forma, se reafirma que este apartado, como se decía al principio, constituye el momento histórico más tenebroso y siniestro de la historia contemporánea de Latinoamérica. Lo terrible de estos años quedó por siempre impreso en la memoria ensangrentada de las naciones, como uno más de los punzantes y dolorosos recordatorios de las atrocidades que nuestra gente está dispuesta a cometer. Esta particular época de dictaduras militares culminó, pero el pueblo latinoamericano, ese pueblo sin piernas pero que camina, sigue al sol de hoy sufriendo bajo el yugo de la injusticia. Y es que es cada vez más claro e innegable que estamos aún muy lejos de siquiera pensar en libertad y paz para nuestro pueblo. Bueno, paz. ¿Acaso existe en verdad la paz?